Muy bien. Ejercicio 7. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? Identifique en cada circuito la dirección de la corriente eléctrica. Eso está fácil. Bueno, entonces justo acabas de aprender cómo se ubica la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sale del positivo, sale del grande y se va al negativo. Así de fácil. Muy bien, entonces la corriente eléctrica en este caso sale del positivo al negativo. Si tú observas, es un sentido horario. Entonces aquí está generando un movimiento horario. A ver, acá igual, ¿ve? Lo único que tienes que saber es que sale del positivo y se va al negativo. Entonces la corriente eléctrica en este caso es antihorario. Antihorario. Muy bien, entonces eso es la respuesta, eso es todo ahí. Clave B, horario y antihorario sale. Clave Bcita. Problema 8. Entonces, el problema 8 ya tenemos que utilizar nuestra teoría correspondiente a circuitos eléctricos, ¿no? ¿Qué dice la teoría? Cuando los circuitos están en serie, o sea, cuando los circuitos están uno, por ejemplo, las luces navideñas están en serie. Esas luces están conectados uno a continuación de otro. Entonces, cuando yo tengo así circuitos eléctricos que están conectados uno a continuación de otro, la resistencia equivalente, que quiere decir la resistencia total, se va a obtener simplemente sumando resistencia 1 más resistencia 2. Así de fácil. Así de fácil vas a obtener la resistencia equivalente. Muy bien. Ahora, si tienes los circuitos que están en paralelo, si los circuitos están en paralelo, vamos a hablar primero para dos, que es lo más común. Para dos circuitos, acá tengo una resistencia 1 y acá tengo una resistencia 2. Si los circuitos están en paralelo, entonces la resistencia equivalente lo vamos a obtener de dos maneras. El método práctico primero te doy. El método práctico sería producto de las resistencias entre la suma de las resistencias. Y esto es a manera práctica ya, bueno, en forma práctica sería eso. Ya está. Pero en forma general, ¿de dónde ha salido eso? Eso sale esto. Este en forma general que te voy a poner acá se cumple incluso para 3, para 4. Entonces sería 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y si hubiera 3, 1 más 1 resistencia 3 todavía. Bueno, entonces de esa manera se obtiene la resistencia equivalente en paralelo. Puedes utilizar cualquiera de estos dos. Puedes utilizar cualquiera entonces de esos dos para hallar la resistencia equivalente en circuitos. Ya está, muy bien. Ahora, hay un truquito más, ya un truquito más. Si las resistencias son iguales, si tenemos resistencias iguales, puedes aplicar los dos anteriores que te estoy dando, no hay problema. Aplicas lo que te estoy dando, o si no, hay otra manera mucho más fácil.
mucho más sencillo. Entonces hay otra manera, profesor. Así que atento. Estamos dando los truquillos ahí. Ya con esto creo que está claro. Este es un caso particular. De acá puedes generalizarlo. Si las resistencias son iguales, dice la teoría, por ejemplo, si acá hay tres resistencias, la resistencia equivalente va a ser esa resistencia entre tres. Profesor, si habría dos, esa resistencia entre dos. Profesor, si habría cuatro, esa resistencia entre cuatro. Pero eso se aplica para resistencias iguales, no te olvides. Estos truquitos para que tú lo hagas rápido, pues. Porque al final puedes utilizar ese general para todo. Pero hacer esto demora tiempo, pues no es que no salga, sale, todo sale con eso, sino que demora tiempo. Muy bien, pues eso sería la teoría de sobre circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Entonces, profesor, acá lo que está pasando es lo siguiente, que estos dos se encuentran simplemente sumándolos, porque están en serie. Está uno a continuación de otro. Claro que sí, ¿no? La resistencia lo voy a ubicar acá adentro. Resistencia 2 vale 3 ohmios. Ya está. Y vamos a ubicarlo el circuito como practicando. Recuérdate que el circuito sale del positivo y se va hacia el negativo. Aquí está la corriente eléctrica. Pues lo primero que vamos a hacer es reducir. Igual te lo voy a hacer graficando. Ya, igual graficando. Pues estos dos se convierten en uno solo. Va a quedar ahora. Ahora solo va a quedar un circuito nada más. Ya, a ver, más aquí creo, el espacio. Va a quedar un solo circuito nomás ya. Una sola resistencia. Y acá te lo estoy dibujando cómo queda el circuito. Después de que tú hagas ese procedimiento. El 20 voltios se conserva, eso no estoy haciendo nada. El 20 voltios no estoy haciendo nada. Sigue siendo 20 voltios. Si está en serie, se suma y aquí está. Entonces, 5 más 3, la resistencia equivalente sería de 8 ohmios, ¿no? La resistencia equivalente valdría 8 ohmios que está aquí. Y obviamente la corriente sigue siendo la misma. No cambia también la corriente, ni siquiera el sentido ni nada. Sigue manteniéndose la misma corriente. Entonces, lo que queremos hallar es ahí la corriente eléctrica, para lo cual vamos a utilizar el VIR. Pero del VIR ya lo vamos a despejar, pues, ¿no? Nosotros tenemos la técnica del VIR y de aquí despejando tenemos que la corriente eléctrica es el potencial eléctrico entre la resistencia eléctrica. Muy bien, pero para eso primero no te olvides, se ha hallado la equivalente, ¿no? De estas dos resistencias eléctricas. Esos dos se ha convertido en uno solo y como está en serie, simplemente se suma, no te olvides eso. Ahora, profesor, vamos a hallar pues entonces la resistencia, ¿no? La corriente, mejor dicho. Entonces, acá voy a reemplazar la corriente, sería el potencial, tengo 20 entre 8 y eso sería todo. Le saco la cuarta 5, cuarta 2, 5 entre 2 sale 2,5. La unidad de la corriente, recuérdate, amperios. La unidad de la corriente es amperios. Y se acabó. Se terminó el ejercicio 8. Ya está. Si hay alguna pregunta, ya saben, me lo hacen llegar.
Pero eso sería entonces el 7 y el 8. Eso sería entonces correspondiente al ejercicio 7 y 8. 7 y 8 de electrodinámica. Muy bien. Problema 9. Problema 9. Problema 9. Vamos aquí. ¿Qué nos dice el problema 9? Dice, en el circuito determine la lectura del voltímetro ideal. Ya está, te he dado cuenta, estaba fácil hasta el 7 y el 8. Ahora nos vamos hasta el 9, ya que es un ejercicio ya para alguien que ya tiene idea, pues no, para alguien que ya conoce algunas cuestiones, pero igual te lo vamos a detallar para que no te pierdas cualquier cosa. Igual tienes que consultar, hacer las preguntas necesarias para que puedas estar claro en la resolución de este ejercicio. Ya están instalados instrumentos, ¿no? Y cuando están instalados instrumentos, algunos se complican un poco la vida. Ya, ahí tenemos entonces, en estos están instalados instrumentos. Entonces hay que ver cómo están instalados también los instrumentos de medida. Muy bien, vamos a ver entonces, tenemos un potencial, ¿no? Esto representa una batería, puede ser una pila. Parece que por el voltaje que es, puede ser una pila. 9 voltios. 9 voltios. Recuérdate que el grande es más, el pequeño es menos, así. Ya está. A esto está conectado una resistencia R acá, una resistencia cuyo valor es R. Acá lo vamos a ubicar. Tenemos otra resistencia aquí, también R. Tenemos otra resistencia aquí, R. Tenemos otra resistencia aquí de 2R. Ya está. Y esto están instalados, por ejemplo, acá un instrumento de medida, y este instrumento de medida se le llama el amperímetro, que mide la corriente, pues, ¿no? Ya está. Y luego tenemos también otro instrumento instalado, el voltímetro, que mide el potencial eléctrico o el voltaje. Ya está. Ahí está entonces el gráfico para el ejercicio 9. ¿Qué nos dice? A ver, el voltímetro, a ver, en el circuito determina la lectura del voltímetro ideal. Entonces repasemos teoría. ¿Qué es voltímetro ideal? Un voltímetro ideal, su resistencia eléctrica, su resistencia de este voltímetro, es tan grande la resistencia que a través de él no pasa corriente eléctrica. ¿Ves? Porque tú sabes que a través de una resistencia no pasa la corriente. Entonces, por un voltímetro, un voltímetro ideal es, su resistencia es bien grande. Entonces significa que la corriente no pasa a través de él. Como no pasa a través de él,
podemos retirarlo, quitarlo ese voltímetro, ya que no pasa corriente a él, pues, ¿no? Cuando pasaría ahí sí vemos que afectaría, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer camino. Entonces vamos a analizar, lo quitamos eso, pero vamos a analizar poniendo puntos para ver quiénes están en serie, quiénes están en paralelo, porque estos circuitos no se diferencia bien quiénes están en serie y quiénes están en paralelo, y peor, estos instrumentos me hace confundir, dice alguien. Por ejemplo, acá entonces la corriente par sale de aquí. Entonces, acá llegará una corriente, un tipo, a ver, A lo vamos a llamar, corriente A. No, tú sabes que por aquí ya no puede pasar, y este voltímetro, como es ideal, tampoco no puede pasar por ahí. No solo se queda. Pues por acá estará otro tipo de corriente, pues, ¿no? Por acá estará otro tipo de corriente, una corriente B, lo voy a llamar, ¿no? Esta corriente B no puede pasar por una resistencia, no puede pasar por aquí, no puede por aquí. Se va por arriba, tampoco no puede pasar por aquí. Pero acá sí, pues esto sí, pues es justamente un instrumento que mide la corriente. Entonces la B por acá normal pasa. Llega acá B, normal, sigue. Pues va a llegar también aquí la B y va a llegar también aquí la B. Entonces habrás visto ejercicios, ¿no? De esta naturaleza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casa? Tú justamente estás ahí, pues conectando, ¿no? Entonces, así, a ver, ¿qué sucedería? Acá tienes tu cable, instalas tu foquito, ahí está tu foquito instalado, y este cable lo vuelves al mismo. Algo así ha pasado aquí. ¿Qué va a pasar? No, pues no se va a encender este foco, ¿ves? El punto inicial está en B y el punto final está en B. Cuando sucede eso, se dice que la resistencia 2R puede cortocircuitarse, ¿no? Allá, profesor, o sea, que el circuito 2R no se va a encender, se va a quemar, otro cortocircuito va a pasar acá, entonces no va a funcionar esto. Ya está. Entonces, se quemó esto. Muy bien, entonces vamos a graficar ahora lo que queda. Lo que queda, entonces graficamos, profesor, lo que queda del circuito. Ya hemos identificado los puntos. Ya está, entonces esto incluso puedo darle otro punto más, un punto C, porque acá ya no pasa corriente, entonces esto que sea el punto C. Ahí está. Muy bien, entonces, a ver, sin transformar mucho, todo esto lo vamos a dejar, a ver, sin necesidad de transformar mucho. Ya está. Como ya esto lo estamos retirando, pero antes de eso, lo que me está pidiendo es la lectura de él. Entonces, ¿cómo sería la lectura de este voltímetro? Tú sabes que la corriente continúa acá, esto sigue siendo A, la corriente llega acá, entonces, para hallar la lectura de esa beta, facilísimo, profesor. Entonces, la lectura del voltímetro sería igual, ¿a qué sería igual, profesor, la lectura de ese voltímetro? Entonces, sería pues el potencial, ¿no? La diferencia de potencial de quién? De A menos B, claro que sí. Diferencia de potencial menos diferencia de potencial en B. Profesor, igual me parece complicado. Bueno, a ver, si tú aplicas el BIR, ¿no? Si tú aplicas el BIR, entonces la diferencia de potencial en A menos la diferencia de potencial en B sería pues el BIR, ¿no? Corriente por la resistencia equivalente, pero así ves. Allá, la corriente lo tenemos, ¿no? ¿La corriente nos da o no nos da la corriente? Creo que no necesitamos sencillamente. En el circuito determina la lectura del voltímetro, considera el amperímetro ideal. Ajá, allá.
No necesitamos hallar la corriente, lo vamos a simplemente reemplazar. No necesitamos en realidad, pero por si acá se podría hallar I por R también, ¿no? La corriente, ¿sí o no? Entonces, vamos a desarrollarlo de manera fácil eso. Pero vamos a analizar dos cosas, ¿ah? Vamos a analizar corriente y resistencia. Pero acá vamos a graficar. A ver. Entonces, aquí está normal. Ya lo voy a retirar ese voltímetro porque ya sé cómo lo voy a hallar, ¿ah? Lo voy a retirar el voltímetro. Está muy feo el círculo. Más feo. Ya, lo voy a retirar ese voltímetro, entonces solamente va a quedar, mira, fíjate, va a quedar esta resistencia en B, acá está, A y B, aquí está, chiquito nomás, para que te des cuenta y que no estoy cambiándolo, de acá un poquito así, hasta ahí estoy copiando tal como está, acá hay un potencial eléctrico de 9 voltios, aquí hay una resistencia R, esto vale R también, y esto también vale R. Muy bien, si esto se ha quemado, solo me queda el pues. Entonces, entre C y B hay otra resistencia. Aquí entonces hay otra resistencia eléctrica que lo estoy ubicando acá, cuyo valor también, profesor, es R, cuyo valor también es R. No te olvides entonces eso. Ya, hasta ahí. Ya saben, si hay preguntas, me lo hacen llegar. Ya está. Muy bien. Eso es todo lo que ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar, ¿no? Desarrollar. Este que está en serie, ya te da ahorita la teoría. Vamos a hallar, esto está en paralelo. R más R, entonces, ¿cuánto saldría si está en paralelo? ¿Cuánto saldría si está en paralelo? A ver. ¿Cómo quedaría eso? Hay que graficar también qué saldría y cómo quedaría, profesor. Ya, esto es R, no te olvides, esto es R, la resistencia. Aquí está el potencial eléctrico. El potencial eléctrico que vale 9 voltios. Ya está. Entonces, estos dos, R más R, tú sabes cuando son iguales, ¿qué decía la teoría? A la mitad, ¿sí o no? Si es R, sale R medio. Claro que sí, profesor. Entonces, esta resistencia queda R medios. Igual lo voy a poner acá. Si deseas aplica producto suma, igualito va a salir. Bueno, entonces estos dos ahora están en serie. Esos dos ahora están en serie. Entonces va a quedar de la siguiente forma ya para terminarlo, ¿no? Va a quedar de la siguiente forma. Cuando están en serie se suma. Cuando están en serie se suma. Entonces R más R medios, un esfuerzo mental. ¿Cuánto sale? 3R medios. Este 3R medios es la resistencia equivalente. Voy a ubicar la corriente eléctrica, aquí está. Ahí está la corriente. Voy a aplicar el VIR para la resistencia equivalente. Acá entonces vamos a aplicar el VIR. Potencial eléctrico es igual a la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Reemplazamos.
reemplazamos datos ahí. A ver, potencial eléctrico, 9 voltios. Corriente, no sabemos, I. Ya, pero sin unidad, porque no vamos a confundir, ¿no? Mejor 9 nomás, 9 voltios. Corriente eléctrica, eso sí es variable, I. Y la resistencia equivalente también está con variable. La resistencia equivalente es 3R medios. Ahí está. Esto pasa a multiplicar, sería 18. El 3 pasa a dividir, sale 6. 6 va a ser igual a I por R. Ajá, muy bien, I por R. Y esto lo voy a llamar ecuación número 1. Ya está. Ahora observamos acá arriba. A ver. Para determinar el potencial de esto, no era el equivalente. Esta R nomás determina. Entonces no es el equivalente. Es la corriente que va a pasar por aquí, que va a ser la corriente I, y con esta resistencia. Entonces, el potencial eléctrico va a ser I por R, pero I por R vale 6. Entonces, la lectura del voltímetro es 6 voltios. 6 voltios, clave C. Clave C. Bonito el ejercicio, bonito el ejercicio. Espero que esté claro. No a preguntar nada más, para aclararles, ¿no? Vamos con el ejercicio 10. Ejercicio 10. Ejercicio 10. Ya está. Ejercicio 10. Determine la medida de la intensidad de corriente eléctrica que circula por cada resistencia. Está demasiado fácil este ejercicio. Se han bloqueado pues a practicar. Uno fuerte y uno de contrabajo y así. Así está. Bueno, ¿dónde está? Estaba el plumón. Tenemos un circuito donde hay 3 resistencias eléctricas. Tres resistencias eléctricas. Aquí hay una resistencia eléctrica, aquí hay otra resistencia eléctrica y aquí hay otra resistencia eléctrica. Y por aquí debe estar el potencial eléctrico, claro que sí, y es de 90 voltios. 90 voltios. Las resistencias eléctricas, a ver sus valores, son 10 ohmios, el de arriba, 10 ohmios. La otra resistencia es 15 y 20. 15 ohmios y 20 ohmios. ¿Qué dice la teoría? Cuando el circuito se está en serie, la corriente no se divide. La corriente que circula sale del positivo hacia el negativo, pero es la misma corriente que va a circular para los 3 resistencias. Va a ser la misma corriente. Entonces, no hay preocupación. Si me pide la corriente para el 10, es esta ahí. Si me pide la corriente para el 15, es esta ahí. Si me pide la corriente para el 20, es esta ahí. Si me pide la corriente para el total, es esa misma ahí. Entonces, ¿para qué voy a hallar separado? Mejor hallo del total. Entonces, voy a hallar el equivalente de los 3. Y el equivalente sería simplemente, pues, profesor, la suma. Claro que sí.
Entonces, el equivalente acá sale, profesor, la suma, y va a quedar de esta forma. Luego de reducir entonces la resistencia eléctrica, me va a quedar una sola resistencia y eso se llama resistencia equivalente. Y esta resistencia equivalente, usted sabe que se haya sumando simplemente el 10 más el 15 más el 20. ¿Por qué se suma? Porque eso dice la teoría. La resistencia equivalente entonces sale 30,45 ohms. Y va a quedar un potencial eléctrico, eso no se altera, de 90 voltios. Y la corriente, pues, si la corriente para 10 pasa ahí, para 15 pasa ahí, para 20 pasa ahí, para el equivalente también sigue pasando ahí. Aplicamos VIR y se acabó. No el VIR, o sea, eso es la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de Ohm entonces, profesor, para ese problema. Ya entonces, a ver, potencial eléctrico es igual a corriente eléctrica por resistencia eléctrica. Eso es la ley de Ohm, el VIR. Ahí vamos a reemplazar y ya salió la corriente. Usted sabe que la corriente en este caso es constante, ¿sí o no? Me está pidiendo la corriente que circula por cada resistencia. Ya, pues, ¿no? Se acabó, profesor. El potencial es 90. La corriente, eso me está pidiendo, y la resistencia equivalente es 45. Pasa a dividir 90 entre 45, 2. La unidad de la corriente, amperios. 2 amperios. Clave, profesor, clave de besita. Ya está. Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Hasta ahí vamos fácil. Sencillo. Entonces, 9, 10. Ya casi terminado, ¿no? Ya está. Eso sería entonces 9 y 10. Ya, ya llegó. Muy bien. Pasamos a otros dos ejercicios. Ejercicio 11. Hasta el 11 podríamos decir que es electrodinámica 1. A partir del 12 algunos incluso lo separan, electrodinámica 2, porque ahí ya ingresa las leyes de Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff ya entra a tallar. Ohm ya no, ya. También se necesita, pero es Kirchhoff la que ya va a manejar cuando los circuitos son más complejos. Bueno, ejercicio 9 todavía tiene, entonces no, ejercicio 11 todavía tiene esa tendencia de estar con la ley de Ohm. A ver, vamos a graficar. Tenemos una parte de un circuito. Nos han dado una parte de un circuito eléctrico. Ya, solo tenemos una partecita. Ya está. Entonces, ahí tenemos un instrumento de medida, el amperímetro, ¿no?, que mide la corriente eléctrica. Ya está. Tenemos una resistencia 1, cuyo valor es de 10 ohmios. Una resistencia 1 de 10 ohmios.
y conectado a otra resistencia de 30 ohmios. Hay otra resistencia 2 de 30 ohmios. Pero en esa resistencia de 30 ohmios está conectado otro instrumento de medida, el voltímetro, que mide el potencial eléctrico o el voltaje pues que hay, que produce esa resistencia eléctrica. Ya está. Esa es entonces su gráfica. Dice, se muestra una parte de un circuito eléctrico. La lectura del amperímetro ideal es de 12. O sea que la corriente es 12 y me está dando la corriente su dirección. Hacia dónde se mueve me está dando la dirección de la corriente, entonces lo voy a poner ahí. La lectura de la corriente del amperímetro es 12. Y acá está la corriente, entonces esto vale 12 amperios, la corriente eléctrica. Muy bien. Determine la lectura del voltímetro ideal. Entonces, lo que hay que hacer es buscar puntos. Por ejemplo, este punto lo puedo llamar, a ver, punto A, o me puedo confundir con este. A mejor punto B, no te debes confundir con eso. Punto B no pasa y entonces esto lo llamo otro punto, punto C. Si esto es B, usted sabe que esto también es B. Y esto es C, esto también es C. Entonces está fácil. Para hallar la lectura del voltímetro, para hallar la lectura de ese voltímetro, simplemente sería la diferencia potencial de B menos la diferencia de potencial en C. Claro que sí. Y eso usted sabe que sería I, la corriente, por R2. Ahí está, más detallado no puede estar. Entonces, de esa manera va a ser pues hallado. Profesor, pues ya salió. Claro, si están en serie, usted sabe que si por esto pasa 12 corriente de 12 amperios, por él también pasa 12 amperios. Por él también pasa 12 amperios, profesor, de corriente. Claro que sí, porque está en serie, eso se cumple. Entonces ya salió, pues, profesor. Estaba más fácil que incluso el anterior. Entonces acá la lectura del voltímetro va a ser igual a la corriente, que vale 12, y la resistencia 2, que vale 30. 12 por 30, 360 voltios. Se acabó. Muy bien, entonces clave dedito, clave dedo. Ya está. Problema 12. Entramos a electrodinámica 2. Ya como ingresando a las leyes de Kirchhoff, ya no un poquito. A ver acá. Tenemos también una parte de un circuito eléctrico, ahí está. Este punto es X. Pero antes de hacer el 12, tengo que explicarte teoría. Justo creo un espacio para la teoría. Ahí irá el 12. Para trabajar Kirchhoff, lo que tienes que recordarte es lo siguiente, ¿ya? La siguiente teoría que te voy a dar. Muy bien, está bien. Pues tiene que ver con esto. Si esto de acá lo entiendes, las cosas van a ser sencillitas. Normalmente no te va a venir como estaban poniendo, no te va a poner el signo ahí. Ese es el potencial eléctrico. Entonces, acá el que manda es la corriente eléctrica. Escúchame entonces. Si la corriente eléctrica va del pequeñito al grande, y la corriente eléctrica
va del pequeñito al grande, o sea, va de menos a más, ¿cómo es el potencial eléctrico? ¿Cuánto se pone? Fácil. El truquito entonces del potencial eléctrico cuando va del chiquito al grande es positivo. Pero, a ver acá otro, con eso espero que esté clarísimo ya. Pero profesor, ¿qué pasa ahora si la corriente eléctrica, si la corriente va del grande al pequeñito? ¿Qué pasa si la corriente va del grande al pequeñito? Entonces el potencial eléctrico tú lo vas a considerar negativo. Ya. ¿Y qué pasa, profesor, con la resistencia eléctrica? ¿Cómo consideramos el signo? Para toda resistencia eléctrica, cuando tú aplicas el VIR, ¿no? El potencial eléctrico va a ser negativo, siempre. Ya, entonces, eso sería todo. Ya, eso entonces, bien en claro que lo hayas entendido, se acabó, chicos. Podemos ingresar entonces a Kirchhoff, ley de nudos, como sin nada. Pero si esto no está claro, ahí nos va a complicar pues la vida. Porque un signo ya no lo pones, ya no va a salir. Y si ya no te sale, vas a pensar pues que no sabes. ¿O cómo será? Vas a decir. Pues por eso un poquito lo temen algunos, es solamente por esta teoría. No lo manejan bien, ya las cosas se les complicó. Pero si lo manejas, eso ahí está bien claro, lo tienes anotado, vas a ver que vas a hacer mallas con 1, con 2, con 3, fácil. Entonces el ejercicio 12, ya casi introduciendo a las leyes de Kirchhoff, ¿no? Básicamente se trata, ¿no? De eso, ya casi. Entonces estamos, una parte de un circuito nos han dado, una parte de un circuito eléctrico. El circuito eléctrico es desde X hasta Y. Ahí tenemos el circuito eléctrico. Entonces, eso es el 12. Y en este circuito, a ver qué tenemos, vamos a ver. Tenemos una resistencia de 4 ohmios. Acá al inicio nada más. Tenemos una resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios. Tenemos una diferencia potencial que va de chiquito, primero luego grande, pero la que manda es la corriente, ¿eh? Y eso su valor también me han dado es 12 voltios. Ya está. Luego tenemos otra corriente, otra resistencia eléctrica de 10 ohmios. Luego tenemos otra fuente que es de 17 voltios. Tenemos otra fuente de 17 voltios. Ya está. Y luego tenemos otra resistencia de 5 ohmios. Y luego tenemos otra fuente, ¿no? Otro potencial, otra batería, varias baterías tiene esto, ¿no? Es así como te das cuenta que cuando es simple y cuando es complejo. El complejo está varias, pues, ¿no? Varios
potenciales eléctricos, varias fuentes de 20 voltios acá. Ya está. Entonces, aquí ya no se trabaja pues con la ley de Kirchhoff. Mire, la ley de Ohm, ya entra Kirchhoff hasta allá. Bueno, cuando haya varias fuentes, ya Kirchhoff. Ya está. Vamos a ver qué dice la 12. Dice, el gráfico muestra el tramo de un circuito complejo. Pero para circuitos complejos, ya Kirchhoff. Determina la diferencia potencial de los terminales X y Y. Si se sabe que la diferencia potencial entre A y B es 12 voltios. Ajá. Entonces, primero tendremos que hallar la diferencia de potencial entre A y B. Vamos entonces a plantear eso. El dato que tenemos es que la diferencia de potencial es ¿cuánto? 3 voltios. ¿Y dónde está A que no le he ubicado? A ver, vamos a ver. Allá, casito estaba. La diferencia potencial de A. ¿Y dónde está B? Y la diferencia de potencial de B, acá está este pequeñito. Dice, por dato del problema, la diferencia de potencial de A menos la diferencia potencial de B es 3 voltios. Ecuación número 1. Es dato, no dato del problema. Bueno, entonces vamos a iniciar por ahí. Entonces lo vamos a dibujar la corriente que nos han dado. Yo no estoy inventando la corriente. La corriente te ha dado. La corriente está acá. Está ingresando aquí. Aquí está la corriente. Entonces nosotros vamos a trabajar de este punto negro de A hasta B. Entonces, como está en serie, la corriente sigue desplazándose de esta manera. Ahí está, para que puedas visualizar bien, estoy poniendo la corriente ahí. Ese es el que manda y con eso vamos a trabajar. Bueno, entonces empiezo, profesor, pero acá tienes que aplicar el VIR de manera rápida. Ya, entonces cada vez que tienes resistencia, aplicar, ¿no? El VIR. Y por él rapidito tienes que aplicar ya directamente, pues si no sale largo el ejercicio. Entonces vamos a empezar de acá. Entonces yo voy a decir potencial de A. Ahí está. La corriente está yendo del chiquito al grande, fíjate. Cuando va del chiquito al grande, el potencial es positivo. El potencial de A más 17 será más 17. Y las resistencias son negativos. Menos, aplicas el VIR. I por R, yo no sé cuánto vale I por R, voy a poner entonces por eso. I por R que vale 5. Aplicas de inmediato VIR. Va a ser igual, porque ya se acabó, va a ser igual a la potencial de B. Extremo inicial, extremo final. Muy bien. Pues me da el valor de la corriente, a ver. Dice, se muestra el tramo de un circuito complejo, determine el diferencia potencial X y Y, si sabe que la diferencia potencial de A y B es 3. Ahí vamos a sacar hipo, obviamente. Entonces, esto vamos a pasarlo a restar. No vaya a ser que nos falte espacio, mejor aquí nada más. Esto pasamos a restar, sería potencial de A menos potencial de B. Esto estamos pasando a restar. Más 17 voy a poner acá. Y esto que está con menos, que pase al otro lado, multiplicando sería 5i. Pero esto tenemos de dato, potencial de A menos potencial de B sale 3. O sea, 3 más 17, ¿cuánto es? 20. 20 va a ser igual a 5i. Lo que está multiplicando pasa a dividir, sale 4 amperios.
la corriente eléctrica. Muy bien. Profesor, eso no nos pide, nos está pidiendo la diferencia potencial de X y Y. Entonces vamos a hallar eso. Mano a la obra para hallar eso. Lo que he hecho en este chiquito ahora va a ser en todito. A ver, comienzo de acá. Potencial en X. La resistencia se pone menos. Aplicas el VIR de manera automática. ¿Ve? Ahora ya tienes el valor de I. Lo voy a poner con azul para que te des cuenta que eso hemos hallado después. Entonces, la corriente ya lo tengo, yo vale 4 amperios. Entonces, sería, a ver, aplico automáticamente el VIR, 4 por 4, pues no, I por corriente 4 por 4, 16. O bueno, lo voy a detallar, a ver. Ahí cómo ha salido el VIR. A ver, esto está yendo del chiquito al grande, entonces sería más 12, ¿sí o no? Más 12 voltios. La corriente siempre es menos 4 por 10. Llego al voltaje, va de chiquito a grande, más 17 sería más 17. La corriente quita 5 por 4 sería, ¿no? Claro, o 4 por 5, ya está. Ahora fíjate, la corriente va del grande al pequeño, va a ser menos 20, va a ser igual a la diferencia potencial en Y. Ya está, pues ya está. No, ya está. Se acabó casi, ¿no? Entonces acá, diferencia potencial en X menos diferencia potencial en Y. Los negativos lo voy a pasar sumando. A ver acá cuánto sale. 40. A ver, esto en orden ya. 16 pasa con positivo. 40 pasa con positivo. 20 pasa con positivo. Y el otro 20 también pasa con positivo. Y los positivos ya lo puedo sumar. Hay dos positivos nomás, saldría a ver. 7, 27 o 29. Ya está. Acá sale 80, 96 menos 29 sale 67. Pues la diferencia potencial de X y Y va a ser 67 voltios. Y se acabó. Clave C, alternativa C. Eso nos pedía. Bueno, espero que esté claro ese ejercicio. Muy bien. Pues hemos entrado ya una parte importante, ¿no? Eso ahí manejas y vas a poder manejar también ya pues la segunda condición de equilibrio, no de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas. La primera ley de Kirchhoff, ley de nudos. Así. Muy bien. Ahí está ya. El siguiente ejercicio ya lo tienes también. Vamos con lo que continúa. 13, 14. Ejercicio 13. Ejercicio 13 aquí. Ejercicio 13 y ejercicio 14. Bueno, la 13 y la 14 volvemos a electrodinámica 1. Electrodinámica 1. Entonces, esas resistencias generan también energía, obviamente. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la laptop? Gracias a la energía eléctrica, ¿no?
Y antes de llegar a energía eléctrica, entonces también generará potencia. Y eso nos está tratando el ejercicio 3. Determine la potencia disipada en un acumulador de 6 voltios de resistencia interna y 0,02 ohmios cuando entra en un cortocircuito. Entonces hay una resistencia de 0,02, un foquito. Ese foquito al quemar, se dice, ¿qué potencia va a perderse? ¿Qué energía se está perdiendo? Se pierde entonces cuando hay un foco ahí quemado, tal vez, ¿no? Ya, parecería que no, entonces sí, se disipa entonces corriente eléctrica. Entonces, profesor, lo que voy a hacer acá es fácil, solo recordarme cómo se halla la potencia eléctrica. Mi mnemotecnia es el bi. Al bi le quito la R y se acabó. Entonces, la potencia eléctrica es simplemente el bi. Así de fácil, claro. Yo utilizo esto. Esto me recuerdo, el bi. Profesor, pero en los libros yo he visto más formas. Claro, las otras formas se haya utilizando el BIR. Con el BIR puedo encontrar las demás. Claro que sí, ¿eh? Yo sé que esto es la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, a esto que está aquí, yo lo reemplazo. En vez que la V, voy a poner todo esto. En vez que la V, lo reemplazo por IR. Mira, fíjate, ¿ves? Esa IR es pues la V. Toda esta V lo estoy reemplazando por IR y voy a bajarla ahí. Si tú resuelves esto, sale I al cuadrado por R. Y de esa manera estaría encontrando otra manera de hallar la potencia eléctrica. Entonces sería la corriente al cuadrado por R. Profesor, ¿qué pasa si, a ver, despejo otra letra? ¿Qué tal? ¿Qué tal desaparecemos la I? Entonces, la I sería potencial entre R. Claro que sí. Entonces, si yo desaparezco la I en esta fórmula que yo tengo, en el BI, entonces, en ver que la I, voy a poner todo eso. Entonces, sería potencial eléctrico por potencial eléctrico entre R. Resolviendo, sería potencial eléctrico al cuadrado sobre 8. Y ahí salió otra vez. Y es así es lo que has visto en los libros, pues, ¿no? Las tres maneras. Bueno, si tienes buenas mnemotecnias, puedes crearlo, las tres puedes manejar. Yo normalmente hago eso, solamente manejo el bi y de ahí obtengo las otras dos. Y no hay necesidad de ponerlas, si es posible las tres, ¿no? Ya bueno. Pero cómo se resuelve es bastante fácil. Ubicas los datos y luego vas a saber cuál de los tres necesitas. Profesor, claro que sí. Nos ubicamos los datos y vamos a ver cuál de los tres vamos a requerir. A ver, ¿qué dice? Determine la potencia disipada por un acumulador de 6 voltios. 6 voltios es la diferencia de potencial. Aquí está. Ahí están mis datos. Sigo leyendo. Con una resistencia eléctrica, esa es resistencia, justo su nombre también me ha dado, es 0,02 ohms. Ya sé cuál voy a utilizar. A ver, V y R es la primera y la tercera voy a utilizar. Primera y tercera. Ahí voy a reemplazar. Entonces voy a reemplazar estos mis datos ahí para hallar la potencia. Entonces la potencia eléctrica va a ser, no, la potencia disipada, potencia eléctrica va a ser el potencial eléctrico o el voltaje eléctrico, que es 6 al cuadrado sobre 0,02. Calculadora, profesor, ya salió. No, pues, no es tan difícil. Mi truquito sería acá multiplicar por 100
y acá también por 100. Para que de esa manera 0,02 se vuelva 2. Entonces la potencia eléctrica va a ser acá 6 al cuadrado 36 por 100. Al 36 lo agrego dos ceritos. 0,02 por 100, dale 2. Por la potencia eléctrica, mira, voy a dividir 36 entre 2, 18. Agrego dos ceros, voltios. Se acabó, no, watts. La potencia, usted ha llevado ese tema, está en la unidad watts. Clave dedito, dedito. Ya está. Bueno, así aparece el problema 14. Este problema 14, problema de exámenes, bueno, porque se trata de interpretar pues ese dato que está ahí y muchos no pueden interpretar eso. Dice, a ver, un dispositivo cuya especificación eléctrica es lo siguiente. Está bien claro, dice ahí, 1600 watts, ajá, guión, el guión grandazo para que se entienda, no quiere decir que es menos. Algunos, como no saben la lectura, dicen, ya, 1600 watts menos 100 voltios, ¿cómo voy a restar esto? Dicen, así lo están leyendo. Ya por eso un poco grande lo he hecho para que entiendas que es así. O sea, cuando te da ese dato, te está dando dos valores. Que sí, profesor, claro. Te está diciendo que a una potencia, cuando tiene una potencia, va a dar una potencia de 1600 watts con una diferencia de potencial de 120 voltios. Allá. Entonces, eso es. Claro que sí, eso es. Y, y después se hace funcionar con una fuente. Ahora, ¿qué pasa si tú haces funcionar con una fuente de 90 voltios? Ajá. Si hago funcionar con un potencial de 90 voltios, ¿cuánta potencia va a generar? Ajá, pero ya estás acostumbrado, tú todo lo metes regla de 3 simple y no razonas. Crees que la potencia y la diferencia potencial son directamente proporcional, inversa, todos crees que cumple así, no. Pues. Resulta que la potencia y la diferencia potencial no son pues directamente proporcionales. Entonces aplicaba regla de 3 y no. Pero lo bueno que acá lo tenemos. Entonces nosotros vamos a analizar quién es la constante. Entonces se trata de una misma resistencia. A una misma resistencia se va a aplicar diferentes. O sea, es como decir, ¿no? Tú tienes un foco y a ese foquito lo vas a aplicar, a ver, primero 120 voltios y vas a averiguar cuánto de potencia genera. Ahora te está preguntando si tú a esta resistencia lo aplicas 90 voltios, ¿cuánto va a generar? Entonces tu trabajo era razonar que se está aplicando a un mismo foco, digamos. Entonces, V y E raya, primero y tercero vamos a utilizar. El primero y el tercero. Entonces, primero vamos a reemplazar, pues, ¿no? Vamos a poner la formulita, a ver. ¿Dónde está? Mi rosadita, acá está. Entonces, vamos a utilizar esto. El potencial eléctrico, no, la potencia es potencial eléctrico entre radios. Eso vamos a utilizar. Eso vamos a reemplazar para arriba y eso vamos a reemplazar para abajo. Y eso es todo el trabajo. Pues a veces estamos pensando que todo es directa, inversa. Ya, muy bien, aplicamos regla de 3 simple y ni siquiera analizamos cómo son esas magnitudes. Bueno, a ver, acá voy a reemplazar para 1, entonces sería la potencia sería 1600, va a ser igual al potencial eléctrico que es 120. 120 al cuadrado, no quiero ponerlo 120 al cuadrado, que me ocurre poner 120 por 120. Y acá entre
Profesor, se me ocurre dos ceros, dos ceritos. Se me ocurre sacar doble cuarta, 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 doble cuarta es 16ava. Doble cuarta, 3, una cuarta, doble cuarta, 3. Aspa y salió R. R por 1, R por 1 es R. 3 por 3, 9 ohmios. Ya tengo la resistencia, pero no me pide eso. Quiero hallar la potencia acá, pero para eso necesitaba esa resistencia común, obviamente. Ya, pues se acabó, ¿sí o no? Se acabó, profesor, entonces ese problema. Entonces, en la siguiente viñeta, punto, aplico otra vez. Potencia eléctrica va a ser igual al potencial eléctrico me da, que es 90 al cuadrado, pero se me ocurre ponerlo 90 por 90 entre 9. Ya está. ¿Cuánto crees que salga? A ver, novedades. 1. Novedades 10. 9 por 10 salía 900 watts. Ya está. 900 watts. Clave A. Alternativa A. Muy bien. 13, 14, entonces también ya está desarrollado. Último ejercicio, jóvenes, último. Ya con eso estamos terminando electrodinámica. Ya está. Ya se llegó. Problema 15. Problema 15. Ya está. 15. Problema 15. Ya está. Dice, en el circuito de una sola malla determina la lectura del amperímetro ideal. Ya está. Entonces, Kirchhoff, volvemos a Kirchhoff, pero se trata de una sola malla, entonces está bien. Para comenzar a entender, pues, un poquito sobre la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? El siguiente tema, electromagnetismo, y se acabó, pues, ¿no? Tengo acá un instrumento, esto me está creo pidiendo cuánto es, cuánto mide ese instrumento. Ya está, también tenemos dos resistencias acá en los extremos, una resistencia aquí y otra resistencia aquí. Si solo fuera pura resistencias, pues no es Kirchhoff, ¿no? Si así fuera, eso sería parecido. Con la ley de Ohm nomás, con circuitos nomás sale, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que es una malla ya? Porque hay varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una fuente, pequeñito a grande, que vale 20 voltios. 20 voltios, acá 5 ohmios, acá tengo 2, ya basta que haya 2, ya pues es Kirchhoff. A ver cómo está, pequeñito y grande. Ya. Y eso vale 20 voltios también. Ya está. Tengo otra corriente acá de 3 ohmios.
Tengo otra corriente acá de 2 ohmios. Tengo otra fuente de 10 voltios acá. 10 voltios. Ya está, eso es todo. En primer lugar, tenemos que determinar el sentido de la corriente. En Kirchhoff es importante, o la ley de mallas, determinar el sentido de la corriente. Sí, profesor, yo me recuerdo que sale del positivo al negativo. No, pero en este caso hay que ver quiénes ganan. A ver, vamos a ver quiénes ganan. A ver, acá está, a ver, chiquito, grande. Acá está de grande a chiquito, chiquito, grande. Mira, esto es chiquito, grande. Esto es chiquito, grande. Si la corriente iría así. Entonces significa que estos dos van para el mismo sentido. Entonces estos dos se suma 20, 30. Estos dos sumando saldría 30. Esto 20. ¿Quién gana? ¿El 30 o el 20? Entonces ellos dos ganan. Ellos dos van a determinar la corriente. Entonces, si tú averiguas que ellos dos ganan, puedes iniciar de aquí o puedes iniciar de aquí. Bueno, entonces vamos a determinar el sentido de la corriente. Profesor, yo de acá voy a iniciar, o de acá no hay problema, es lo mismo. Pero la corriente sale del positivo y se va al negativo, ¿no? Eso es, el sentido de la corriente acá vale. En Ohm no era tan importante, no hacía nada, pero aquí sí. Fallas esto, bueno, capaz en una malla solo te afecta en el signo. Pero a ver, en dos mallas, ahí sí. Fallas la ubicación de la corriente, ya no te va a salir. Esto tiene que estar bien claro, la ubicación, no a la champa. Bien claro tiene que estar cómo se ubica la corriente. Ese es uno de los pasos. Pues si acá habría estas dos mallas, es importante. Entonces, en una malla pueda que no afecta mucho, ya que es uno solo. Si te has equivocado, te va a salir negativo nomás la diferencia cuando es una malla. Muy bien. Entonces, si tú miras, mira, observa. Yo te había explicado la ley de Beer, ¿no? La ley de Ohm es esta. Y por eso. Ya está. Claro que sí, profesor, es la ley de Ohm. Pero ¿qué ha hecho Kirchhoff? Ohm no podía, pues, para este tipo de, cuando eran complejos los circuitos, no podía. Kirchhoff ha hecho todo un estudio. Ahí está la ley de Kirchhoff. Profesor, solo se agrega sumatorias. Claro, el hecho de agregar sumatorias se le ve, parece igual, ¿no? Pero no es, porque el hecho de tener sumatorias interviene la corriente, interviene los caminos que se te ha explicado, todo interviene, ¿no? En este caso, como es una malla suficiente hacía, si fueran dos mallas o tres mallas, esa sumatoria te va para todos, ¿ya? Ya, entonces, ya, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar, esto es la ley de Kirchhoff, entonces tú estás buscando, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué será? No, eso es. O profesor se parece a de Ohm, claro, solo es consumatorio. Qué vivo el Ohm, diré qué vivo el Kirchhoff, ¿no? Pero acá sí no es casi igual, ha hecho un análisis más completo. Si esto mismo lo tenía Ohm y no ha podido, pero Kirchhoff ha tenido que controlar y ver qué estaba pasando. Entonces, él, para Kirchhoff, ha visto que es importante la corriente, es importante cómo ingresa del pequeño al o del negativo al positivo, si ingresa cómo es, si ingresa del positivo al negativo cómo es, entonces no es tan sencillo, ¿ves? Ha hecho todo un análisis Kirchhoff para trabajar en circuitos complejos. Pues vamos a iniciar por donde tú deseas inicias. Recuérdate la teoría. Cuando va del chiquito al grande la corriente, ¿ves? Cuando va de chiquito a grande, por eso hay algunos acá lo ponen. Así lo ponen, mejor acá lo pongo, dice la corriente. Ahí está.
Y para que se den cuenta, ve, de chiquito a grande, entonces esto vale positivo 20. Ajá. Sigue yendo, la corriente sigue por acá. Ahora va a ir del grande al pequeño. Y cuando va del grande al pequeño, ajá, ay, bueno, escogió mal. A tiempo me he dado cuenta, eso era 30. Ya está. Estamos empezando de acá, entonces esto es 30. Entonces va del chiquito al grande, 30 positivo. Ya está. Seguimos. Esto está yendo del grande al pequeño, es negativo, ¿ve? Menos 20. Sigue yendo, acá va. Acá ya está la corriente. Va de chiquito al grande, entonces más 10. Todo esto es sumatoria del potencial eléctrico recién. Acá recién hemos operado. Fallas uno y ya está mal. Ahora aquí sí es más fácil. Ya no hay varias corrientes. Entonces, la I solo hay una corriente I. Y solo se sumaría las resistencias. Eso sí se suma. No hay camino porque todo esto 5 más 3 más 2. Así se sumaría. 5 más 3 más 2. Ya acabó, chicos. A ver, acá cuánto sale 20. Acá cuánto sale 10 y la corriente entonces 2 amperes. 2 amperios. Clave B. Clave bebecita, ¿no? Clave bebecita. Ya está. Muy bien. Entonces, hemos cumplido ya con ustedes.